¿Cómo ha estado, arquitecto? Buenos días, le saluda Omar Jaén. Estoy junto con Doris Arroyave. Jimmy, por temas propios de su agenda de candidatura a la alcaldía, tuvo que salir. Le pide disculpas, pero dice que ya va a estar escuchándonos a través de la radio porque está camino a una entrevista. Arquitecto, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Arquitecto, ¿cómo está? Muy buenos días. Tenemos abierto un debate en la ciudad de Guayaquil que, bueno, ha sido desde siempre, pero que ahora toma mayor connotación e importancia de cara a las elecciones. Los que vivimos en esta bendita tierra sabemos que el centro de Guayaquil lamentablemente llega a la noche y muere, lamentablemente. A lo mucho algo de vida queda en la avenida 9 de octubre, pero si ya vamos para lo que es Aguirre, para lo que es Rumichaca, la propia Boyacá, las calles que están cercanas a la 9 de octubre, sabemos que la situación es muy complicada. Usted, arquitecto, ¿cuál es el planteamiento que tiene para poder revivir no solamente la 9 de octubre y el Malecón, sino todo el centro de Guayaquil? Sí, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista y por la pregunta. En realidad, primero hay que hacer una revisión histórica de lo que ha significado el centro. El centro, a pesar del abandono y de la situación en que se encuentra ahora, sigue siendo el lugar simbólico por excelencia de la ciudad. El lugar donde la gente se une para las reivindicaciones ciudadanas, el lugar donde se concentran las actividades financieras, la agencia de los bancos, los edificios administrativos. Sin embargo, el gran problema del centro es el paulatino abandono que tuvo a lo largo del siglo XX de sus actividades residenciales. La gente se empezó a trasladar a vivir hacia la periferia. La única manera de poder recuperar realmente el centro, lo que se ha hecho en muchas ciudades del mundo, es que la gente vuelva a vivir al centro. Es decir, un centro sin habitación, un centro sin vida ciudadana diaria, es imposible que se recupere. Y para eso tienen que darse una serie de actividades y confluencias de decisiones que van desde decisiones de carácter municipal, empresarial, y de la gente que se dé cuenta que el regresar a vivir al centro le significará una ventaja con respecto a vivir el resto de la ciudad. Pero, arquitecto, y apliquémonos a lo que estamos viviendo. A ver, desde los 90 creería que hubo toda esta migración, empezó esta migración hacia lo que era San Borondón, ¿no es verdad? Empezó La Puntilla, las primeras ciudaderas, se fueron abandonando ciertos sectores. A este punto, por ejemplo, en la propia Urdesa, ya uno pasa por Urdesa y ve alquilo, vendo, alquilo, porque todas esas personas o se están yendo para San Borondón o para Vía la Costa. Lo mismo ocurrió en su momento con el centro. Está pasando ahora inclusive con la Alborada y con sectores como Sauces, Samanes, de personas que se están viviendo en lo que es la zona de La Joya, lo que es Daule. La pregunta es, ¿cómo seducir a la gente para que regresemos a la vida, a la convivencia en el centro de Guayaquil? Claro, el tema del centro es incluso anterior, ¿no? El proceso de abandono del centro corresponde a las crisis económicas que se dan inclusive desde 1920. O sea, estamos hablando de un siglo paulatino de abandono. ¿Cómo regresar? Insisto en el tema de desarrollar actividades de vivienda. En la medida en que haya más actividades de vivienda, que se promueve el uso intensivo del espacio público, donde la gente haya actividad, la seguridad aumenta. La seguridad no se da por el control, la seguridad se da por el uso ciudadano que se tenga de los espacios públicos y de los espacios de vivienda. Fíjense que hay muchos edificios del centro que fueron hechos para residencia, que fueron reconvertidos para actividades administrativas, para oficinas, por ejemplo, y que en la actualidad incluso están abandonados. La idea, como en muchos otros países, es reconvertir ese uso actual y devolverlo a su uso original residencial. ¿Cómo se lo hace? Con incentivos tributarios, por ejemplo, con incentivos municipales que hagan que vivir en el centro sea más barato y evidentemente dándole servicios a la gente. El proceso es un proceso integral en el cual tiene que participar la empresa privada y tiene que participar finalmente los organismos públicos, entre esos el municipio. Es decir, fíjense la experiencia de la calle Panamá, ¿no? La inversión ha hecho que se reactive el comercio y que todo el sector sea más atractivo para vivir. Evidentemente hay un peligro, y el peligro está en que la gente que tradicionalmente habitaba en el sector empiece a abandonarlo por ante la presión inmobiliaria. Pero el equilibrio estará dado en la medida que haya suficiente control por parte de los organismos municipales.
Arquitecto, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Y, hola, Noris. Intervengo aquí porque entiendo lo que está proponiendo, pero también debe ir acompañado de una planificación, porque yo viví en el centro y uno de los problemas que existe cuando empiezan estos proyectos pilotos que a pequeña escala se ven resultados, pero si no van acompañados de una planificación, que a manera personal siento yo que le falta a Guayaquil, lo que pasa es lo que usted dice, la gente que vive ahí, que es oriunda de ahí, se va porque el tráfico, la movilidad no es tan clara el tema de planificación, entonces empezamos a hacer proyectos pilotos que luego se ven desorganizados. Sí, concuerdo totalmente. La palabra planificación es una palabra clave. Sí, arquitecto. La palabra planificación es la palabra clave, es en el hecho de poder tener una visión de ciudad a largo plazo. Es decir, qué hacer hoy para poder construir una ciudad que visualicemos de aquí a 30 o 50 años. Y eso no existe. Hay una visión de intervención a corto plazo en el cual se empiezan a dar soluciones puntuales a problemas que la municipalidad debió haber resuelto muchísimo tiempo atrás. Es decir, satisfacer a la gente solamente dándole un pequeño parque o resolviéndole el tema del abastecimiento con un mercado, o peor aún, poniendo las aceras y bordillos. Con eso se tiene un público cautivo, es propio, digamos, de las acciones populistas que se tienen desde los municipios. La planificación debe ser integral. Sin embargo, se pueden al mismo tiempo, a la par, ejercer o hacer acciones puntuales, proyectos que se han denominado en otro lado de acupuntura urbana, es decir, de intervenciones específicas y puntuales en lugares determinados de la ciudad, que esas intervenciones pueden generar reacciones a gran escala, como lo que sucede, vuelvo a poner el ejemplo de la calle Panamá, una intervención puntual de acupuntura urbana de un sector, pero que ha generado una reacción ciudadana grande y que tiene repercusión en otros lugares que quieren replicar este modelo. La planificación es clave. Sin embargo, es claro que hay una ausencia de visión de ciudad a futuro. Arquitecto, ahora, en el caso del centro de Guayaquil, y yo insisto con el tema de todos estos proyectos pilotos a pequeña escala, ¿cómo podemos hacer para que ya se piense se repiense el centro de Guayaquil y haya un gran concepto y un gran proyecto para reactivar el centro? Sí, debe haber una planificación integral, pero al mismo tiempo tiene que haber planes sectoriales. Uno de los planes sectoriales pendientes es el plan de intervención del centro y del Boulevard 9 de Octubre. En ese sentido, las acciones ciudadanas también son fundamentales. El Diario Expreso ha recogido como iniciativa la necesidad de la ciudadanía dar respuesta a estos problemas y se generó este concurso que la inscripción se cierra hoy. El resultado es realmente impresionante. Hay 80 grupos inscritos. Significa que hay un interés grande en pensar la ciudad y en generar propuestas creativas pero factibles. Evidentemente se espera que luego sean recogidas y que se integren a un plan integral que tiene que desarrollarse. Es decir, las propuestas que se hagan desde los distintos candidatos a alcaldes para el próximo año deben contemplar necesariamente y hablar permanentemente de la necesidad de una visión de ciudad integral a futuro, un plan urbanístico, pero sin dejarle de lado los planes sectoriales. Por ejemplo, un plan sectorial del centro, un plan sectorial de Vía La Costa, un plan sectorial para los barrios urbanos, para Monte Sinaí, es decir, acciones que se vayan complementando dentro de una macrovisión de ciudad. Arquitecto, lo último interrogante, yo creo que quizás es una de las que más surge, porque he visto varias entrevistas a candidatos a la alcaldía de Guayaquil en donde se habla sobre el tema del crecimiento horizontal versus el crecimiento vertical. Si queremos revivir, devolverle vida, que haya nuevamente gente viviendo en el centro, tenemos que pensar en crecimiento vertical. ¿Ok? Correctamente. Y ese crecimiento vertical significa convivir con vecinos, con personas, con departamentos, cruzarnos en las escaleras, en los ascensores, buenos días, ¿cómo estás? Tener un horario fijo de recolección de basura,
ser respetuoso, de no poner música alta para no molestar al que vive en el departamento de un lado, no tener fiestas hasta las 7 de la mañana del día sábado, de sábado para domingo. Y yo he escuchado a varios periodistas, colegas míos, que dicen, pero señor candidato, ¿usted cómo va a proponer eso? Pues usted como que no conoce al guayaquileño, pero al guayaquileño le gusta su fiesta hasta las 7 de la mañana con la música alta, el viva, la fiesta, viva el cumpleañero. Y dicen que hay el aspecto cultural. ¿Hay una barrera cultural para que convivamos en condominios, en edificios? El aspecto cultural es fundamental, sin embargo, puede ser ubicado porque la gente tiene que irse acostumbrando a convivir de una manera diferente. Desde el punto de vista urbanístico, evidentemente la manera de poder controlar el desarrollo de la ciudad es una densificación. Si la ciudad tiene que crecer verticalmente y aumentar la densidad, que es muy baja en el caso de Guayaquil. Inclusive eso ahorraría que la municipalidad tenga que extender redes hacia la periferia con el costo que esto significa. Sin embargo, los patrones culturales pueden ser modificados en el tiempo y es cuestión de que la gente se vaya acostumbrando. Le pongo un ejemplo. Hasta hace unos años nadie que esperaba el transporte público, el colectivo, hacía fila. Todo el mundo se aglomeraba y se subía como pudiera. Sin embargo, viajaban a otros lugares y donde veían que la gente hacía fila y se acostumbraban a hacer la fila. Y poco a poco la gente ha ido aprendiendo que es necesario tener un orden para poderse subir al bus, en gran medida. Evidentemente es un proceso en que la gente tendrá que aprender con los controles respectivos que tiene que empezar a vivir en comunidad. El crecimiento horizontal de Guayaquil no es sostenible desde ningún punto de vista. Arquitecto, y disculpe que lo desvío un poco de tema, pero quiero aprovechar su presencia en este espacio. Justamente estoy revisando un reportaje y yo creo que tiene que ver porque todo está vinculado, convivencia en el centro con el tema de movilidad. Estoy viendo un reportaje de Diario Universo que dice que la aerovía transporta al día 2.000 pasajeros menos que el año pasado. O sea, y eso que el año pasado tuvimos todavía el tema de la pandemia. Este año ya hubo retorno a clases presenciales, pero aún así hay 2.000 pasajeros menos. O sea, a todas luces, y duele porque le costó a la ciudad. Ha sido un fracaso rotundo a la aerovía. ¿Cómo se la puede salvar? ¿O qué tipo de medida urgente se puede hacer para que no sea tanta la pérdida al menos? Yo regresaría a lo que le planteaba la necesidad de un plan integral. Así como no existe un plan de ciudad, tampoco existe un plan de movilidad integral. ¿Qué significa eso? Combinar los distintos usos de transporte y relacionarlos, y con una necesidad de que haya un transporte para toda la gente que sea cercano, seguro y barato. El tema de la aerovía fracasó como concepción desde su inicio, porque no tenía mucha lógica hacer un transporte aéreo donde ya la vía estaba construida. Estamos hablando del río, cuando lo que tenía que potenciarse es el transporte fluvial a través de lanchas que podían perfectamente ampliarse. Hay ejemplos importantes de sistemas de transporte masivo a través de los cursos fluviales con una inversión. Que lo diga Montevideo de Buenos Aires, ¿no? Que lo digan Montevideo. Hay ciudades como Bangkok, en Tailandia, que tienen lanchas que transportan 200, 300 personas y que inclusive se han hecho canales para que esto se movilice. La aerovía sí, ahora se está queriendo potenciar como un transporte turístico, pero eso es limitado. Cuando uno hace el recorrido de la aerovía 1 o 2 veces, ya no quiere hacerla la tercera vez porque finalmente tampoco hay ningún atractivo del otro lado que signifique una motivación para poder hacerlo. Hasta ahora el proyecto de la aerovía es un fracaso como inversión pública y porque no se ha incorporado a un plan integral de movilidad. Perfecto. Hemos tenido al arquitecto Florencio Comte Guerrero para este debate que esperemos que no se quede solo en tiempo de campaña, sino que cuando ya haya resultados de las elecciones, sea quien sea esté en el sillón de Olmedo a partir de mayo próximo, que se siga debatiendo sobre cómo rescatar el centro. Sí, y aparte es importantísimo lo que dijo el arquitecto en función de que, por ejemplo, se está haciendo este proyecto o este concurso y de alguna u otra forma también los aspirantes a la alcaldía, en este caso de Guayaquil, los candidatos
tienen que aprender a trabajar en conjunto con la ciudadanía, con la academia, con la empresa privada, porque la única forma de conseguir una real reactivación, y ahí me va a corregir el arquitecto, es trabajar de forma coordinada con todas las instancias de la sociedad, o sea, con todos. Es correcto. Es correcto. Finalmente los ciudadanos somos todos y todos somos corresponsables del desarrollo y bienestar de la ciudad. Perfecto. Arquitecto, muchísimas gracias por su comparecencia aquí en Un Café con JJ. Tengo un excelente día, arquitecto. Muchas gracias, igualmente. Cuídense.